Dios les bendiga, bienvenidos día miércoles, día de estudio de la palabra del Señor. Nos vamos a acercar a lo que Él tiene para nosotros. Hoy tenemos un día muy especial con los estudios de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes durante este tiempo de estudio, que tu palabra venga a nosotros y que pueda hacer en nosotros su obra poderosa. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bienvenidos, vaya dando su presente a través de las redes sociales. Esta vez no nos está acompañando la voz amiga en transmisión al aire, pero sí seguramente nos está acompañando a través de internet. Así que vamos a dar nuestro presente y a tener hoy nuestro estudio de la palabra del Señor. Primero, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y dile una vez más. Te adoramos, Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos nuevamente presentes en este día miércoles con todo el grupo de siervos de Dios, Timoteo, pastores, compañeros, con todo el grupo, dándole gracias a Dios y especialmente a ustedes por sus oraciones. El pastor viajó a Santiago del Estero, gracias a Dios con un buen regreso, el Señor guardando su salida y su entrada. Y personalmente estuvimos en Merlo y en Córdoba, como grabamos el video del domingo que la mayoría de ustedes pudieron ver. Ahora la expectativa es nuestro fin de semana. ¿Cuánto lamentamos que los amigos de lo ajeno nos hayan enmudecido, puesto en mute nuestra querida radio? Igual la vamos a transmitir por internet, por la página de Facebook y por YouTube, pero es un poquito más difícil. No sé cómo se las van a ingeniar, no sé cómo vamos a hacer con aquellos que necesiten los kits, porque no sé si van a tener que buscar alguna forma para poder conectarse
para poder participar de la Santa Cena, porque de otra manera no van a saber el momento ni van a recibir la bendición. Así que lamentablemente uno de los cables que robaron no se consigue aquí. Gracias a Dios hay en Argentina. Pues si teníamos que esperar a que se abra la importación, estaríamos mucho tiempo. Pero uno de los cables se consigue en Buenos Aires, va a tardar algunos días, pero en cuanto podamos conectarlos, vamos a estar con la voz amiga. Dios quiera que suceda un gran milagro y que el domingo la tengamos. Si no la podemos tener, todos los que queden en sus casas y estén con los kits van a tener que buscar un dispositivo que tenga internet para verlo por YouTube o para verlo por Facebook. Así puede seguir todas las instrucciones. Bueno, esperamos un domingo de gloria con 2 grandes reuniones, una a las 9 de la mañana y otra a las 11 de la mañana, muy bendecidas, seguramente muy concurridas. Y se va a tener que animar, si no tiene dispositivo para escucharlo en su casa, va a tener que acercarse a una de las 2 reuniones. También vamos a tener bautismo, también va a estar cantando el coro unido. Ya anunció el hermano Oscar que a las 6 de la tarde del viernes tenemos el ensayo del coro unido. Y luego el domingo tenemos el gran bautismo. Así que todos los que se van a bautizar tienen que anotarse para hacer el protocolo, para firmar la planilla de autorización y tantas otras cosas que todavía esta pandemia, que ha aminorado muchísimo pero no se ha ido, lo está reclamando. Así que a seguir trabajando, especialmente a los líderes, conectarse con hasta el último hermano del grupo, el que hace mucho que no viene, porque a lo mejor hace un año que no viene, pero justo había pensado participar en esta Santa Cena, para que podamos entre todos tener un gran día de la iglesia. Bueno, oraremos por esto y encomendaremos todo en las manos del Señor. Amén. Vamos al primer estudio de la palabra del Señor. Y continuamos con nuestro estudio del ministerio apostólico. Ya hicimos 3 páginas. Espero que todos tengan sus copias. Vamos por la página número 4. Hemos estado estudiando cómo se prepara un apóstol, cómo nace un apóstol. Estuvimos viendo que para eso tenemos que tener una preparación previa, cómo Jesús estaba al lado de su Padre, preparado para recibir todo, y cómo él, al estar al lado de su Padre en esa sujeción, tenía la autoridad para formar a los discípulos. Formó multitud de discípulos, 70, los 120, pero apartó solo a 12 para el apostolado. Con estos 12 tuvo un tiempo aparte, tuvo un tiempo diferente. Se reveló de una manera diferente, les enseñó cosas diferentes que le enseñaba la multitud. Por eso volvemos a repetir, el apostolado no es un título que se compra, que se adquiere, que se negocia. El apostolado es un ministerio que otorga el Espíritu Santo con la bendición de las autoridades que nos presiden y que han tenido parte en nuestra formación. Seguimos con el apostolado particular y el llamado particular con cada uno de los primeros apóstoles, porque tenemos que ir al ejemplo que nos da la Escritura. En el punto 4 dice: vida y ministerio de los apóstoles Juan y Jacob. Vamos a tomar estos 2 discípulos nombrados apóstoles en primer lugar. Bueno, Jesús cumplió varios ministerios. Él mismo cumplió uno muy grande, que fue su apostolado delante de Dios. ¿Por qué decimos apostolado? Porque fue enviado por Dios para cumplir un propósito eterno, que fue morir en la cruz del Calvario por nosotros. Es un ministerio apostólico el que hizo Jesús, porque Él no solo enseñó, sanó, predicó, formó, sino que Él mismo tenía un llamamiento para cumplir una misión. No fue fácil
Llegó un momento que Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vinieron ángeles y les servían. Qué tremendo, ¿no? No estamos solos para el cumplimiento de nuestro ministerio. Dios siempre nos está respaldando. Jesús también cumplió otros ministerios, aparte de este apostolado, que fue ser un gran evangelista. Sí, si había alguien que convocaba multitudes, que escuchaba, que convertía, que sanaba enfermos. Pero recuerde esto, Jesús no bautizó a nadie. Sus discípulos bautizaban. Sí, esta es una, una característica, una cosa, una anécdota tan particular. Bautizó Juan y bautizaban los discípulos de Jesús. Pero Jesús nunca bautizó, pero sí evangelizó, sí predicó, sí dio buenas nuevas, sí sanó a los enfermos, a los quebrantados de corazón, vendó a los heridos. Bueno, tuvo un ministerio evangelístico maravilloso. Y por supuesto, el pastor. Jesús fue pastor de pastores. Habla tanto de que sus ovejas conocían su voz, que el que viene por la ventana ladrón es y salteador, pero las ovejas conocen la voz del pastor. Y fue un gran maestro, un rabí, enseñando la doctrina. Si bien después los apóstoles en sus epístolas ratificaron las doctrinas, pero las bases doctrinales de la iglesia primitiva las puso Jesús en sus enseñanzas. Y por último, un profeta reconocido hasta el día de hoy. Hoy muchas religiones a Jesús no lo reconocen ni como Mesías, ni como Salvador, ni como Hijo de Dios, pero sí lo reconocen como un gran profeta. Las palabras de Jesús se cumplieron, se cumplen y se cumplirán, porque todavía hay algunas que están pendientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Jesús funcionaban los 5 ministerios. El apostólico, el ministerio evangelístico, el pastoral, el maestro y el profeta. Pero su ministerio no terminó con él. Él impartió en esa formación que tuvo con los que estaban alrededor, los que le iban a seguir. A los 500 repartió un tipo de ministerio, a los 70, a los 120 del aposento alto, a los 70 que los mandó a predicar con un ministerio evangelístico. Bueno, él repartió su ministerio. Eso es lo lindo, ¿no? Las personas pasan, la carne va al polvo donde pertenece, pero el ministerio queda pendiente para que otro tome su lugar. Muy bien, dice, él también apartó a los 12 para que continuaran su ministerio apostólico, y a través de él, de este ministerio, poder hacer crecer la iglesia y llevarla a lo que es la iglesia el día de hoy. Jesús cumplió su ministerio completo. No sé si todos tendremos la bendición de tener un ministerio completo, pero lo tuvo y lo delegó. Vamos a ver qué delegó en Juan y Jacobo. Recordemos que ellos eran hijos de Zebedeo. Zebedeo era un empresario que tenía algunas barcas, que tenía algunas posesiones. Lo vemos ahí, hasta jornaleros tenían. En Marcos, el capítulo 1, versos 19 y 20, dice que Jesús, pasando por allí, luego, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Los llamó y dice que dejando ellos a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Si tenía jornaleros, ya era un empresario. No era una pesca familiar, no era una empresa familiar. Ella tenía jornaleros, personas que iban con él,
quizás tenía más de 1 o 2 barcas, que manejaban las barcas, que ayudaban a pescar. Él era un hombre que había progresado. Zebedeo era un hombre que realmente estaba en una buena posición, si podíamos decir así. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos. Y Dios no le llamó a Zebedeo. Dios le pidió a Zebedeo lo que a veces pide a muchos y que es tan importante. Dios le dijo: tus hijos no van a heredar tu empresa. Tus hijos tienen que pertenecer a otra empresa. Una empresa completamente diferente. Yo los he llamado y los he preparado para que entren en los negocios del Padre, en la empresa del Rey. Así que ahora me los voy a llevar por un rato, porque después volvieron, ¿no? Los voy a llevar a dar una vuelta, a mostrarles cómo es todo esto. Pero prepárate, Zebedeo, prepárate, porque a tus hijos Dios los está reclamando para el ministerio. Y hoy quisiera decir: el que tiene oído para oír, oiga. Dios sigue pidiéndole a los Zebedeos, quizás empresarios, quizás han forjado un futuro para toda su familia. Él está diciendo: yo te voy a pedir una consagración muy grande. Vas a tener que dejar todo en manos de los jornaleros o de otros, porque tus hijos van a tener una empresa diferente. Entonces él estaba casado con una hermana de la madre de Jesús, o sea que Zebedeo era el esposo de su tía, Salomé, ¿no es cierto? Era hermana de la madre de Jesús, y el padre de Juan, era un empresario. Y fueron elegidos para ser apóstoles, y Jesús se los llevó para tener una instrucción muy especial con ellos. En este momento, en este pasaje que leímos de los versos 18, 19 y 20 de San Marcos 1, ellos reciben el primer llamamiento, el llamamiento general, el llamamiento que estaban recibiendo todos, ¿verdad? Un llamamiento para seguirle en esos primeros pasos a Jesús. Después Él los iría a elegir, pero primero tenían que conocer todas las cosas. Juan, que es el primero que vamos a mirar, había seguido las enseñanzas de Juan el Bautista, junto con Andrés, hermano de Pedro. O sea que Juan y Andrés, los dos hermanos de Pedro y de Santiago, eran amigos y eran compañeros de discipulado. Eran discípulos, compañeros de pesca y discípulos de Juan el Bautista. Ellos dos habían estado con Juan el Bautista. Quiere decir que Juan y Andrés eran un poquito más, espirituales. No les importaba tanto la pesca, más les importaban las cosas celestiales. Ellos fueron los que escucharon en San Juan, capítulo 1, cuando Juan el Bautista se lo dice, después el mismo apóstol Juan lo vuelve a escribir, porque él nos dijo en el verso 35 y 40, el siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista sabía que Juan y estos discípulos tenían que seguir a Jesús. Y él dijo: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Había tenido un tremendo ministerio Juan el Bautista. Así que no se levantó nadie, hijo de hombre, nunca más, como Juan el Bautista. Pero él los guió a Jesús. Entonces, lo acompañaron, estos discípulos lo acompañaron a Jesús hasta Caná de Galilea, a las bodas. En el capítulo 2 de San Juan, ahí muestra cómo Juan estaba en Caná de Galilea con la madre de Jesús. Verso 2, fue con sus discípulos y presenció el milagro que el Señor transformó el agua en vino.
Dice, este principio de señales, dice el verso 11, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria para que sus discípulos creyesen en él. Yo creo que Juan, especialmente de él estamos hablando, él creía en el ministerio de Jesús. Él, ni bien Juan el Bautista le dijo el Cordero de Dios, él se prendió de esta palabra, pero necesitaba una revelación para poder seguirle. Después de esta boda de Caná, él volvió a su trabajo, Juan, que tenía con Santiago, en ocasiones con Pedro, Andrés, estaban los cuatro ahí en Lucas 5, dice Pedro, Juan y Jacobo en el barquito, ¿no es cierto? Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, eran compañeros de Simón Pedro, pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Todos estos primero recibieron un llamado general y luego tuvieron el llamado particular para ser los sucesores y los apóstoles. Santiago, Jacobo, palabra castellana, que significa santo. Porque esta familia de Zebedeo, ya dijimos, era una familia importante y adinerada, a diferencia de los hijos de Jonás. Los hijos de Jonás en Marcos capítulo 1, versículo 20, ellos ya eran de otra clase social. Pero en el versículo 20 de Marcos 1:20, luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo y la barca de los jornaleros le siguieron. Era conocido de los sumos sacerdotes, probablemente tenían casa en Jerusalén, tenía su casa en Jerusalén. Ahí en Juan, vamos a leer 18-16, tenemos los pasajes donde Jesús está con ellos. Juan 18-16, dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ellos tenían influencia en la ciudad de Jerusalén. En el 19:27 nos vuelve a decir, después dijo a los discípulos, aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo recibió a María en su casa. Recuerdan que Jesús se la encargó en el tiempo de su muerte, aunque era de su tía. No se opone a que sus hijos sigan a Jesús. Usted puede ver todos estos textos. Hay muchos textos aquí, yo no los voy a leer en este momento, pero usted que los tiene ahí en el apunte, lea todos estos textos. Los padres no se oponen al servicio. Jacobo siempre mencionado al lado de Juan, siempre mencionado al lado de Juan. Jacobo y Juan. Jacobo el mayor, Juan el menor, aquel que se recostaba en los brazos de Jesús, aquel que escribió el Apocalipsis. Solo hay un versículo en que nombra a Juan antes de Jacobo, que es en Lucas 9:28, pero tiene como 20 textos donde los nombra al revés. Y para terminar les digo, Jesús le dio a estos dos, a Juan y a Santiago, Jacobo, el sobrenombre de Boanerges. Boanerges, en el libro de San Marcos, vio algo en ellos, algo espiritual, algo precioso, en San Marcos capítulo 3, verso 17. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Jesús los catalogó y los renombró. Ustedes van a ser hijos de trueno, ustedes van a ser relámpagos, van a ser luces en las manos de Dios, ustedes van a ser escogidos y todo depende que Salomé, su mamá, que por supuesto era la más apegada,
y Zebedeo, vuestro padre, ponga en primer lugar el llamamiento de sus hijos y les dé la autorización para poder formarse nada más ni nada menos que al lado de Jesús. Era un llamamiento general. Muchos fueron llamados en ese tiempo. Varios fueron llamados. Luego les escogió a 12. Estaban los 70, los 120 y tantos otros más. Pero estos eran muy especiales. Por eso fueron apóstoles. Fueron preparados especial, llamados especial. ¿Cuánto hay para hablar de esto? Padre, te damos gracias por el ministerio apostólico, por los elegidos, Señor, para poder cumplir este ministerio, por aquellos que han llamado. Aún hay jóvenes que están escuchando, que tienen este llamamiento en sus corazones, en sus almas. Oh Dios, y quizás están luchando con el consentimiento de los padres, pero te pido que tú hables a los corazones de Zebedeo, de Salomé, de aquellos que tienen que soltar a sus hijos para que puedan cumplir este ministerio apostólico. Ellos han recibido un llamado general, un llamado total, pero hoy necesitan consagrarse para recibir este llamado específico. Por eso te ruego, Padre, que nos ayudes a todos, que nos bendigas, que tu gracia esté sobre nosotros y que cada uno podamos tomar las decisiones correctas que nos llevarán a cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Bendice a todos, Señor, y danos un hermoso reencuentro este próximo domingo. Amén y amén. Decimos un gran amén a la palabra del Señor y nos preparamos porque vamos a tener el segundo estudio. Pero antes de esto, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor, nuestros diezmos, lo que hemos traído preparados para presentar delante de Él. Vamos a pedirle a Él que en esto también nos bendiga. Bendito Padre Celestial, te pedimos por cada hermano que con fidelidad y amor a ti da su ofrenda, da su diezmo. Señor, abre ventanas en los cielos y derrama tu bendición sobre cada uno de los dadores alegres. Señor, y si hubiese algún hermano pasando lucha, necesidad, prueba, también, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hola, queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Aquí seguimos con nuestro viaje, por así decirlo, por los libros que conforman el Pentateuco. Aquí estamos mirando estos 5 libros que forman este segmento, esta división, los libros de la ley, los libros de Moisés o el Pentateuco. Y dijimos, estamos mirando quizás los aspectos generales de estos libros, sus propósitos principales, y muy interesante. Sin duda que habría muchísimo más para estudiar, para mirar de cada uno de ellos. Hay muchísimas verdades, lecciones, son muy ricos, pero si nos detendríamos en todos esos aspectos, bueno, tardaría mucho, ¿no es cierto? Pero tratamos de mirar los aspectos generales o principales. Estuvimos mirando Génesis, Éxodo, Levíticos, y bueno, ahora estuvimos mirando el libro de Números, y vimos que es un libro que se denomina así por el hecho de que tiene 2 censos, donde se enumera al pueblo de Israel en 2 ocasiones, al salir de Egipto y ya otra generación cuando ya están por entrar a la tierra prometida. Hemos estado mencionando también esto. Enumeramos algunas verdades, pero una de las cosas que llama la atención, que es un libro que por un lado resalta la humanidad, el carácter del hombre, la infidelidad, la desobediencia, la rebeldía, a pesar de haber visto tantos milagros, tantas maravillas, tantas provisiones, tantas victorias,
pero sin embargo el corazón de este pueblo tan duro, quizás eso le costó a muchísimos de ellos poder entrar en esa tierra prometida. Anduvieron vagando, anduvieron dando vueltas, y quizás los que entraron fue la generación que nació durante el desierto, durante la peregrinación. Por eso que podemos ver, por otro lado, que a pesar de todas esas cosas, vemos el amor, la fidelidad de Dios en cumplir su palabra, su propósito, a pesar del hombre, ¿no? Y estaba recordando, bueno, hemos mencionado algunos puntos, pero para dejar, ¿no es cierto?, ya el libro y pasar a Deuteronomio, para ver esta gran verdad, tenemos que ir a Números, capítulo 22 y capítulo 23, donde vemos que el rey de Moab, el rey Balac, viendo, ¿no es cierto?, y teniendo temor del pueblo de Israel, él se decía, este pueblo va a lamer, por así decirlo, va a arrasar toda la tierra, ¿no? Es un pueblo grande, numeroso, poderoso, ¿no? Y bueno, no da muchos detalles, pero ahí vemos que él manda a llamar a Balac, ¿no? Balac manda a llamar a Balaam y le explica las razones y le dice, ven y maldícemelo, porque le temo, porque yo sé que lo que tú bendigas será bendito y lo que maldigas será maldito. Ven, y le envió con algunos príncipes, les mandó unas dádivas de adivinación, ¿no? Y bueno, fue, y Balaam, ¿no es cierto?, respondió bien y dijo, bueno, yo voy a consultar a Dios, a ver qué Dios me dice, porque no puedo hacer ni cosa grande ni chica, sino lo que Dios me diga. Y bueno, él consultó y Dios le dijo, no vayas a maldecir a este pueblo porque es bendito. Así que él le respondió estas palabras a los enviados, y ellos volvieron con esta noticia diciéndole al rey, no quiere venir con nosotros. Volvió a enviar nuevamente a otros príncipes, muchos más honorables, y le dice, bien, no te tardes, ven, yo te voy a honrar, te voy a dar todo lo que me pidas, pero por favor vení y maldícemelo. Y él volvió a responder de la misma manera, ya tenía la palabra, Dios le había dicho que no, pero vuelve a consultar, y Dios, ¿no es cierto?, que le había dicho en la primera instancia que no, le dijo, bueno, vas a ir, es como que esa voluntad permisiva, porque ya cuando Dios dijo no, ya está, punto. Pero a veces seguimos insistiendo en algo, bueno, y Dios le dijo, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo quiero, o lo que yo te diga, ¿no? Y bueno, ahí vemos, ¿no es cierto? Usted quizás puede leerlo bien y todos los detalles de esto, pero hay algo que justamente nos hace ver esa diferencia, ese contraste entre el pueblo de Israel y el carácter y el pensamiento y la voluntad de Dios para con este pueblo, ¿no? Que usted puede ver como en varias ocasiones, ahí lo vemos a Balac y Balaam yendo allí a algún monte, a alguna cima, para ver desde allí al pueblo de Israel y poder maldecirlo. Pero vemos que la Escritura nos dice que él, en vez de proferir palabras de maldición, soltó palabra de bendición sobre este pueblo, ¿no? Y él le dice, ¿no es cierto?, Balac en un momento enojado le dijo, yo te llamé para que me lo maldiga y vos me lo bendecís. Ya me lo has bendecido 3 veces. Yo te llamé para maldecirlo. Y ahí es donde él dice estas palabras, ¿no es cierto? Verso capítulo 23, y dice,
él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, y ven execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Y bueno, ¿no es cierto? Ahí le dice ahí 23:11, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, bueno, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, quizás desde allí veas mejor, y bueno, y desde allí me los maldecirás. Y bueno, allí lo pusieron en otro lugar, y él vuelve a soltar palabra de bendición sobre el pueblo, ¿no es cierto? Y ahí están estas palabras tremendas que dicen aquí, ¿no es cierto? Capítulo 23, verso 19, donde dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y acá está. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Bueno, ahí otra vez se enoja Balac y dice, ya que no lo maldice, tampoco me lo bendiga. Bueno, y él dice, ¿y no te he dicho yo que lo que Dios me diga, eso voy a decir? Bueno, muchas, y siguen las palabras, ¿no es cierto? Pero acá es donde quiero hacer esta mención, ¿no? Para decir, de ver el contraste entre la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios en cumplir sus promesas, su palabra, a pesar de todas las infidelidades, el amor de Dios aún sobre este pueblo, porque Él dice, yo no he visto iniquidad en Jacob, no he visto perversidad. Y uno dice, ¿cómo, Señor? Y todas las murmuraciones, y todas las quejas, y todo cómo despotrican, cómo se rebelan, cómo desobedecen. Bueno, uno dice, ¿cómo eso Dios no lo ve? Sí que lo ve, pero Dios le amaba, por supuesto sufrieron las consecuencias, pero ahí se nota, ¿ve? Que quizás como pueblo escogido de Dios, bueno, Dios iba a tratar con ellos, pero Dios iba a llevar adelante sus planes y su propósito, y no va a haber ningún Balac ni ninguno otro que pueda, como dice acá, Él dijo y no lo hará, Él habló y no lo ejecutará. Ahí vemos la fidelidad. Dios no es hombre para que mienta. Y a pesar de toda esa infidelidad, Dios podía ver con su misericordia, podía ver con sus ojos, ¿no es cierto?, verlo de otra manera a este pueblo tan a veces rebelde y desobediente. Qué contraste, ¿verdad? El amor, la misericordia del Señor para con este pueblo. Sí, sin duda que mucho de ese pueblo se quedó en el camino, ¿no?
pero aquella generación, la que nació, los jóvenes, los niños que nacieron durante estos 40 años allí en el desierto, fueron los que pudieron entrar. Por eso que el censo que luego se hace ya previo o a las puertas de Canaán. Así que así podemos ver, bueno, por un lado, por cómo se llama ese libro, ¿no? Número, porque cuenta con este censo. Vemos cómo este pueblo, vemos lo principal, ¿no es cierto?, el amor, la fidelidad, la misericordia del Señor. Sin duda que Dios lo castiga por su incredulidad, por su falta de fe, ¿no es cierto?, en que aquellas promesas, lo que Dios dice, se va a cumplir. Pero después podemos ver la paciencia de Dios. Quizá es lo más importante que podemos aprender, es que esas promesas se cumplen a pesar de todas las circunstancias. Las promesas de Dios se cumplen a pesar de las personas, a pesar de quizás las fallas y los errores de las personas. Dios cumple con sus propósitos, Dios cumple con sus promesas. Lo podemos ver, ¿no es cierto?, tantas enseñanzas, hemos mencionado las trompetas, el poder ver que estos libros también, quizás teniendo en cuenta esto, como dice ahí en Corintios, ¿no es cierto?, que estas cosas se han escrito para nosotros, como dice ahí 1 de Corintios 10, del 1 al 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para enseñarnos o amonestarnos a nosotros. Y esas cosas se refieren al pecado que cometían los israelitas, que eran eso, la murmuración, las quejas, la incredulidad que ellos tuvieron. Como diciendo, ustedes no hagan eso, porque si no, nos va a pasar lo mismo. No vamos a entrar en el reposo, no vamos a entrar en los planes y propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Y claro, podemos decir, muy ligado a eso, a todo esto que venimos mencionando, ya podemos entrar por unos minutitos con el libro de Deuteronomio, ¿no? Y Deuteronomio viene de una palabra que significa segunda ley o repetición de la ley. Es el quinto libro de esta serie del Pentateuco, ¿no? Y que tiene que ver con, se menciona como una segunda ley. ¿Y por qué se llama así? Porque quizás la palabra clave, la palabra que más se repite, ¿no es cierto?, a través de Moisés, es acuérdate. Es un recuento, ¿no es cierto?, de parte de las obras. Acuérdate de lo que pasó, de los hechos que ocurrieron y también de lo que Dios dijo, ¿no? Y esto era para hablarles justamente también a esa segunda generación que nace, que quizás muchos de los hechos, algunos de ellos no lo vivieron, porque nacieron durante el desierto, nacieron durante la peregrinación, ¿no? Entonces querían darle las bases y los fundamentos claros, ciertos, para cuando pudieran entrar en la tierra prometida, ellos pudieran tener en cuenta los hechos de Dios, el carácter de Dios y las palabras del Señor, y aún como los ejemplos, como diciendo, no sean rebeldes como sus padres, como sus abuelos. Entonces, por eso que hay como una segunda repetición. La palabra clave es acuérdate, acuérdate. Se repite muchísimas veces para recordarle a este pueblo esos hechos tan tremendos, ¿no? Y bueno, Deuteronomio, por supuesto, también es un libro, ¿no? Por supuesto que todos estos libros están como destinatarios el pueblo de Israel, pero obviamente nos hablan a nosotros, ¿no es cierto? Podemos ver allí a cada uno de estos personajes que son tan importantes, que son tan necesarios, ¿no es cierto?, para que a nosotros
más allá de poseer un lugar, una tierra. Dios no quería simplemente darle, vamos a decirle, unos terrenos, una serie de lugares para... No, esto iba más allá, era más trascendente que... Por eso Dios quería prepararlos, quería hablarles, quería traerles una palabra para que al hecho de poder habitar allí, ¿no?, pudieran luego desde allí poder ser un canal de bendición para todo, porque ese fue el propósito por el cual Dios los escogió, como le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, había sobre ellos también un propósito misionero, había un propósito de poder bendecir a todos los demás. Quizás falló mucho en eso, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, aún en esa época, ¿no es cierto? Y bueno, cuando uno comienza y ve, es que Dios quería prepararlos. Una de las cosas que les advierte y les habla allí en los primeros capítulos de Deuteronomio, ¿no es cierto?, es que se acuérdate cómo Dios te trajo todos estos años por este desierto terrible, horrible, espantoso, lleno de escorpiones, pero lo dice para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si habrías de seguir a Jehová o no. Y te hizo pasar hambre, y te hizo pasar esto, para el otro, para ver lo que había en tu corazón. Pero me gusta porque después dice, para a la postre, para al final, hacerte bien. Y yo creo que ahí está, ¿no?, un poco. Por eso digo, como Dios tiene grandes cosas, pero primero está esa prueba, está ese propósito, en el cual Dios prueba, y dice, para saber lo que había en tu corazón. Y ahora uno piensa, ¿no?, y dice, ¿acaso Dios no sabe lo que hay en el corazón? Sí, Dios sabe. A veces los que no sabemos somos nosotros. Nosotros necesitamos saber qué es lo que hay en el corazón, bajo determinadas circunstancias, bajo determinadas presiones. ¿Quiénes somos? Una cosa es decir, sí, yo soy fiel, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, pero bajo ciertas circunstancias, ahí realmente cómo actuamos, cómo reaccionamos en esas circunstancias, revelan lo que en verdad hay en el corazón. Y la verdad que este pueblo dejó mucho que ver. Cuando ocurrieron las cosas, ¿no es cierto?, Dios los probó para hacerles ver lo que había en su corazón, y que había incredulidad, que había desobediencia, que había rebeldía, ¿no? Y eso le costó mucho. Entonces, Dios quería probarlos para tener un pueblo bueno, fuerte, celoso, santo, agradable a los ojos del Señor. Entonces Dios le dice, ¿no es cierto?, que bueno, que no solamente estén pensando en lo material, sino que ahí vienen esas palabras cuando le dice, para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellas palabras que mencionó Jesús cuando fue tentado por el diablo ahí en el desierto, ¿no? Cuando lo tentó para que convirtiera, no, Jesús dijo, no, él estaba ayunando, tenía hambre, pero no puso de por medio su necesidad, su hambre, y dejar de cumplir el propósito de Dios. Este pueblo era totalmente diferente. No le importaba la voluntad, el propósito, primó en ellos sus deseos, sus pasiones, sus carnales. Ahora, mire lo que dice, ¿no? Estaba mirando en el Salmo, hay un Salmo ahí que si uno presta atención, que tiene que ver, dice que Jehová les dio lo que pidieron. Él les dio. Bueno, como, ¿no es cierto?, dice, pero envió flaquezas. Salmo 106:15. Él les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza en su alma. Él les dio.
se los dio, pero después vinieron las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ellos, ¿por qué? Porque primero estaba sus deseos, sus cosas, sin importarle el propósito del Señor. Bueno, hoy ya se nos ha pasado el tiempito, pero después vamos a hacer un resumen y terminar con el libro de Deuteronomio. Yo tengo algunas hojas, después podemos juntarlas, hacerle una portadita para aquellos que por ahí después lo podemos estar enviando, que la soliciten y les estaremos enviando estas hojas de estos estudios que tienen que ver con Deuteronomio, como ya dije, de los aspectos principales de tener en cuenta, por qué es importante, por qué son necesarios, cuáles son las ideas principales de este libro, ¿no? Para el pueblo de Israel y para nosotros, y nos ayuda a comprender el resto de las Escrituras. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga y bienvenidos. Hoy vamos a tener un estudio muy especial. Ya terminamos con Nueva Vida en Cristo y hoy vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de la mesa del Señor. Antes de sentarnos, este fin de semana, este domingo vamos a tener gran día de la iglesia, vamos a aprovechar a aprender un poco más sobre la importancia y la dignidad de la mesa del Señor. ¿Me quieren acompañar? El título de hoy, una cena de alta dignidad. ¿Cómo nos preparamos para estar en ellas? Pero primero vamos a hablar de la dignidad de esta mesa. ¿Qué es lo que le da dignidad a la mesa? La dignidad a la mesa se la da quien está sentado a la cabecera, quien es el invitado más importante. No es tanto lo que se celebra, sino las personas que están convidadas a esta celebración. Hablemos un poquito del invitado principal de esta nuestra celebración. Rey de Reyes, Señor de Señores, título que se lo dio su padre, el autor supremo de todo lo que conocemos y hemos visto. Él también es el que dio su vida por nosotros. Por tanto, a través de su amor, estableció una relación de pacto entre ustedes y nosotros. Él es el mediador que intercede delante del Padre por nosotros y también el que un día prometió venirnos a buscar. Por eso está preparando una morada. Cuando entendemos que a la cabecera de la mesa tenemos una persona con tal dignidad, nos damos cuenta que esta no es cualquier mesa. Es una mesa para la que hay que estar preparado. Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué texto tan desafiante. Y la pregunta es, ¿cuál es la dignidad necesaria para sentarnos a la mesa del Señor? Cuando nos hablaba de los corintios, cuando Pablo hacía este desafío, menciona dos tipos de gente, dos tipos de situaciones que pasaban en este lugar. Primero, los que se abalanzaban para comer. La mesa del Señor es un lugar donde nosotros nos tenemos que acercar entendiendo que nuestro hermano tiene prioridad, que Él es el que merece toda la gloria y todo el honor. ¿Y de qué nos habla esto? De cuando nosotros entramos a la casa del Señor creyendo que la dignidad es nuestra, creyendo que los beneficiarios de todo debemos ser nosotros. Y nos pone en una postura extraña, porque si la mesa es del Señor y al que venimos a rendir honor es al Señor, no podríamos estar nosotros o no deberíamos estar en el centro de la escena.
cuando nos preparamos para una fiesta en la que el centro somos nosotros, centramos todo el foco de atención en nuestra persona y en cómo los demás nos ven. Pero para poder entender lo que el Señor quiere hacer, tenemos que centrarnos en el Señor y en cómo Él nos quiere ver a nosotros. Señor, ayúdanos a vernos dignos. El segundo grupo de personas dice los que vinieron sin nada. Hermano, hermana, nosotros no nos podemos presentar delante del Señor con las manos vacías. Y no solamente estoy hablando de que traigas una ofrenda, de que traigas un diezmo, que debes hacerlo, que es importante, que es parte de nuestro culto a Dios. Pero cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, tenemos que traer una ofrenda de alabanza, de adoración, de exaltación. No me puedo sentar a la mesa del Señor como un mero espectador que viene a ver qué hicieron los demás para servirme a mí. No puedo venir solo a escuchar el coro, a ver cómo decoraron la mesa de la Santa Cena, a ver cuánto ha mejorado el tabernáculo. Tengo que traer yo parte de mi servicio al Señor. Tengo que venir delante del Señor con una actitud de dar. ¿Cómo nos sentamos a la mesa del Señor? Cuando se sientan los discípulos a la mesa del Señor y Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, cada uno de ellos preguntó, ¿seré yo maestro? Y Corintios dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Qué es el autoexamen? El autoexamen no es una evaluación que nos hacemos para ver si nos quedamos en la mesa o nos vamos. El autoexamen es una preparación para sentarnos a la mesa. Ese autoexamen tiene que llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Qué sucede en la mesa del Señor? ¿Qué es lo que va a suceder? Dos cosas. Primero, se va a partir el pan. ¿Qué es el pan? El pan es el cuerpo de Cristo. Representa el sacrificio que Él hizo por nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La primera parte de esta conmemoración es recordar que todo lo que nosotros tenemos, que toda esa gracia, que toda esa misericordia, no es gratuita, tiene un costo muy alto que lo pagó el Señor por nosotros. Entonces esto tiene que producir en nosotros recogimiento por causa del pecado, dándonos cuenta que cada uno de nuestros errores es un latigazo más, es un golpe más en el clavo. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, tiene que haber en nosotros conciencia de indignidad que nos lleve a preguntarnos, ¿seré yo maestro? ¿Estaré yo a la altura de la mesa a la que fui convidado? La segunda cosa que pasa es la copa. El nuevo pacto en mi sangre. La copa viene a ser simbólicamente el pergamino donde están escritas las nuevas leyes de este pacto. ¿Y cuáles son las nuevas leyes de este pacto? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No es un pacto basado en mis capacidades, no es un pacto basado en mi bondad natural. Es un pacto basado en mi reconocimiento de la necesidad de Jesús. Sentarme indignamente a la mesa, y aunque sí recomendamos que estés en paz con tu hermano, que tengas todas tus deudas arregladas, sentarte a la mesa del Señor en falta delante del Señor. En falta delante de esa conexión que deberíamos tener con nuestro Maestro. Nos dice, juicio come y bebe para sí.
Porque si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, y discernir quiere decir darse cuenta, si nosotros solamente comemos pan y tomamos vino, estamos haciendo fatua a la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo y su sacrificio vivo por nosotros. Nuestra actitud ante la mesa es lo que nos dignifica. Nuestra actitud hacia el Señor es lo que nos prepara para acercarnos a Él. El apóstol Pablo dice, lo que yo recibí del Señor. Él no estuvo en la mesa sentado. Él no estuvo en el aposento alto, ese que los discípulos fueron siguiendo al hombre que llevaba el cántaro, una rareza para esa época, porque los que llevaban cántaros eran las mujeres. No subió a ese aposento alto y lo vio preparado, no se le lavaron los pies, pero él dice, lo recibí del Señor. Hermano, hermana, sentarnos a la mesa es un regalo de Dios personal para nosotros. Nosotros no vamos a la mesa del Señor porque alguien nos invitó, porque cada 2 meses, el segundo domingo, vamos a la mesa del Señor. Nosotros vamos a la mesa porque recibimos tanto del Señor que nos tenemos que juntar a conmemorarlo. En este mismo pasaje de Corintios, reiteradas veces usa la expresión en memoria de mí. Esto sucedió en tiempo de la Pascua. La Pascua, ¿qué recordaba? Recordaba el pecado. Recordaba que un cordero tenía que morir por nuestros pecados. Ahora, fíjense cómo esto fue cambiado de significado y ahora no recordamos los pecados, sino lo que recordamos es la obra que nos libró de ellos. La obra de Jesucristo que nos limpió de todo pecado, su cuerpo roto que pagó por nosotros, su sangre preciosa que nos limpia y nos lava de todo pecado. Debe haber sido una fiesta hermosa, con Jesús a la cabeza. Y ahora que ya sabemos cómo hacemos para estar dignos, déjenme contarles algo que pasó. Dice que cantaron el himno. Otras traducciones dice cantaron el salmo. Y como era Pascua, se acostumbraba a cantar los salmos 113, 114, los salmos del 115 al 118. Pero déjenme leerles unos versículos en el Salmo 116. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Esto pasó antes de la oración del huerto. Estaba preparando su espíritu para lo que venía. Dice, tomaré de la copa. Unos minutos después en el huerto, Jesús hace esta oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Muchas veces nuestro interior quiere alejarnos del propósito, quiere alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero menos mal que Él siempre nos envía una soga. Déjenme contarles una historia, un sueño que alguien soñó. Alguien soñó y fue espectador de esta oración en Getsemaní. Y Jesús le dice al Señor, a su Padre, pasa de mí esta copa. Y por segunda vez le dice, Señor,
pasa de mí esta copa. Por tercera vez dice, Señor, pasa de mí esta copa. Mientras que él oraba y grandes gotas como sangre brotaban, siente la mano de Dios, Padre, que lo toma. Y le dice, ya está, con esto es suficiente. Volvamos, siéntate a mi diestra. Y van caminando y saliendo del huerto cuando pasan por al lado de los discípulos. Y le dice, Padre, ellos pueden venir con nosotros. Para que ellos vengan con nosotros, tú debes tomar la copa. Jesús volvió, tomó la copa, tomó su lugar y pagó nuestra salvación. Esto no es más que una ilustración, pero qué certero se me hace saber que Él pagó el precio por mí. Y me voy a sentar a conmemorarlo. Más vale que me siente con suficiente dignidad. Esto es lo que tenía para compartir hoy. Espero que les sea de bendición. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegó la transmisión del día de hoy. Mañana, jueves de luces encendidas. El viernes, los estudios de segundo nivel. El sábado, la reunión de jóvenes. Y el domingo tenemos nuestro gran día de la iglesia en nuestro tabernáculo Goñi 1576, reunión a las 9 de la mañana, reunión a las 11 de la mañana y luego el bautismo. Prepárese para todo lo que Dios tiene para usted. Queremos despedir diciendo que Dios les bendiga.